Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia, sobre todo. Y os presento a Begoña Curiel. Algunos de ustedes pensaréis que la conocéis, y es seguro, porque ella es reportera de Canal Sur, es redactora también de Canal Sur de Campos Gibraltar. Y le cedo la palabra al señor concejal, que te va a hacer una pequeña introducción. Pues nada, muchas gracias por asistir. Es un enorme placer tener a Begoña Curiel aquí con nosotros a presentar su primera novela aquí en Jimena. Una novela que, como hablaba con la autora, tiene una bonita relación con los 3 etcétera del coronel, pero de coincidencia. Ya lo hemos corroborado. Los 3 etcétera del coronel se rueda aquí en Jimena en el 59 y su novela está inspirada en el 57. Una casualidad. Pero lo que es el rodaje de una película en un pueblo como Jimena, en este caso Palencia, y su relación es entrañable. La relación de 2 personajes, ya lo contará Begoña, y nada, darle las gracias por su visita aquí y por la presentación de la novela. Muchas gracias. Bueno, pues ya sé, si me permite, Begoña, siéntate, como queráis. Pues nada, Pero siéntate, ¿no? Sí, Me quedo yo sentada, por Dios. Ya está, que te digo. Que como decía antes, muchas gracias por estar todo aquí. Os voy a hacer una pequeña reseña sobre Begoña. Begoña es vasca, bilbaína, pero lleva medio siglo ya en... Uy, qué mal suena eso. Medio siglo, es verdad, pero... Lleva 20 y tantos años. 24. Lleva, eso suena ya mejor, es lo ¿verdad? que es. Lleva 24 años aquí en Algeciras, lleva todo el tiempo. En Algeciras, sí. Ella ha trabajado para Canal Sur, para la cadena SER, también para la agencia de noticias de Europa Press, Diario 16, que tiene una carrera bastante dilatada. Como reportera, también ha escrito, tiene dos publicaciones más, ¿no? ¿O 3? Son 3. Son Una 3. en papel, esta es la segunda en papel. Y luego hay 2 en Amazon, en plataforma digital. Ahí está. Que una es Caco en un mar de cuentos, ¿no? Esa es la de papel. Que es un libro que cuenta 10 historias independientes dirigidas a niños. A ver si un día no puedo yo reveñar para acá. Y luego tiene otra que se llama Relatos de Sillón, que son 6 relatos que compiten. Esto yo lo he pillado de tu biografía, ¿eh? Sí, o sea que compiten entre sí por su intensidad y tensión. Y luego tiene una obra de teatro infantil que tiene que ser muy interesante, que se llama No son tan malos como cuentan. Bueno, que eso, que es la temática infantil, y también se puede leer como cuentos infantil. Y por último, la novela que comentaba Ángel, que es tu primera novela. Eso espero. Y además que está teniendo mucho éxito va bien de las ventas. Y lo que sí he visto, la ha presentado ya en media España. Sí, el otro día cuando lo pusiste en Facebook, media España, digo, ¿dónde va? No es grande España ni nada. Hombre, no pero en Andalucía, Campo de Gibraltar, todo. Alicante, a los barrios. Alicante, en tu tierra también la has presentado. En Valladolid, así que... Y las que hay previstas, vamos. Entonces, está bien. Como decía Ángel, la historia más o menos viene a contar, pero no que venga a contar, sino es parte de lo que pasó en Jimena, más o menos cuando se rodó la película, que fue un hito, y seguirá siendo un hito para Jimena, cuando vinieron los grandes actores internacionales y ese Vittorio De Sica, esa Anita Ekberg que encandiló a tantos, y luego hay una historia de amor que eso no pasó aquí, y además está ambientada en un pueblo de
de Castilla-La Mancha. Castilla-León. Castilla-León. Es Palencia. Pues nada, ya dejo a Begoña para que hable de su libro y ustedes, por favor, cuando queráis le preguntáis sobre lo que parezca. Una cosa, que has dicho que ella, que es vasca y que en su pueblo ha vendido mucho. A ver, Peñafiel. es que yo tengo muchos pueblos, ya tengo ya un montón. Es que mis padres son de un pueblo de Valladolid y por eso, bueno, tengo mucha relación con Castilla y para mí es muy querido como el País Vasco. Entonces ella habla del pueblo de mis padres que se llama Peñafiel, que es donde lo presenté y bueno, pues hubo mucha gente, pues lógicamente tengo allí a todo el pueblo, vamos, sí. Normal. Entonces, es que claro, hay mucha gente que dice, no, pero entonces ¿tú de dónde eres? ¿De Valladolid o de Bilbao? Nacida, soy en Bilbao, viví allí media vida, lo que pasa es que mis padres y mis raíces están también en Valladolid y claro, y ahora llevo otra media vida pues aquí en Andalucía y en Algeciras, con lo cual ya cuando me preguntan de dónde eres, pues tengo que dar un montón de explicaciones. Una cosa es dónde se nace, otra cosa es dónde vives, entonces yo ya, como digo, soy un poco de todas partes, ¿no? Aunque solo sea por cantidad de años. Bueno, lo primero, agradeceros que estéis aquí. Me hace mucha ilusión estar en Jimena, estar en la biblioteca de Jimena. Gracias a Ángel, gracias a Lucía. Todas las presentaciones son iguales, pero son diferentes. Y aunque parezca que igual es algo que se dice por quedar muy bien, pero eso es cierto, ¿no? Y hay sitios en los que si no te haga más o menos ilusión, sí es cierto que tienen, bueno, unas pinceladas diferentes, ¿no? Entonces, con el tema de Jimena, que ya lo han comentado ellos, tiene, pues bueno, unas conexiones que para mí son importantes. Bueno, primero porque yo adoro los pueblos, me encantan los pueblos en general. Me encantan los pueblos con castillo. Mis padres son de Castilla y eso es algo que llevo en la sangre y donde vea una piedra me vuelvo loca. También en Jimena fue uno de los primeros sitios donde me invitaron a presentar la novela. Para alguien que no es conocido y que está empezando en esto, pues el hecho de que te inviten, pues desde luego es un honor para mí. Estar aquí es exactamente igual o mejor que cualquier otro sitio. Y luego, bueno, la conexión famosa que hablamos con los 3 etcéteras del coronel, porque no tiene nada que ver con esa historia. La relación es que la chispa de la idea por la que empezó a andar esta historia fue precisamente esa película, sin yo conocer que aquí se había rodado una película en el año 1959. Fue un comentario que escuché un día en mi trabajo, escuché que estaban trabajando para volver a proyectar una película que se rodó en ese año y que se llamaba Los 3 etcéteras del coronel. Yo no sabía nada más, luego ya, bueno, pues busqué en internet y demás, pero esa idea fue la que hizo arrancar un poco la mía. Y aunque no tenga nada que ver con ese rodaje, sí es cierto que de ahí partió la idea. En este caso, los años son diferentes, pero bueno, la época es la misma. El rodaje de esta película, el de la película de Tu vida, comenzó en 1957 y el de Los 3 etcéteras del coronel fue 2 años después. Entonces, lo que trato de contar en esta historia es la existencia de un pueblo que por cierto es imaginario, que se llama Pondiel, que está ubicado en la Sierra de Palencia, y sin venir a cuento, porque lógicamente la gente del pueblo ha escuchado rumores, pero no saben cómo de un día para otro resulta que allí llega el rodaje de una película extranjera. Un director norteamericano, con un productor alemán. Son cosas que, claro, a ellos pues les suena, como dice el dicho, lo de que suena ruso, pero en este caso pues suena americano y a alemán. Teniendo en cuenta que es un pueblo pequeñito, que podría ser cualquiera, podría ser Jimena, podría ser Castellar, o a lo largo y ancho de toda la geografía española pues podríamos encontrar cientos de ejemplos. Pueblos pequeños, con una población, bueno, reducida. En el caso de Pondiel tiene aproximadamente unos 1000 habitantes. Sí es cierto que es un pueblo que está bastante más aislado porque se sitúa en una zona de sierra. Teniendo en cuenta el contexto histórico, pues supongo que podéis imaginar lo que supone la llegada, el desembarco de una maquinaria para un rodaje cinematográfico a un pueblo pequeñito. Lógicamente quienes vienen a rodar esa película no tienen intención, ¿no? Su intención no es trastornar nada a nada ni a nadie, simplemente quieren un escenario que ya habían buscado previamente, que les encanta
y simplemente se introducen en él. Eso es lo que ellos creen que van a hacer, que es introducir y aprovechar el contexto geográfico y sobre todo la belleza del entorno, que es lo que sin duda más les gustó. ¿Qué ocurre? Que lógicamente en un principio, bueno, suena a buena noticia, todo eso puede traer buenas cosas para el pueblo, pero por otro lado hablamos de la fecha en la que hablamos, en 1957, donde, bueno, las cosas no se pueden decir abiertamente tal y como se quisieran. Aquí tenemos, bueno, un abanico de edades y hablamos de 1957, hablamos de muchos niños jugando y corriendo por estas calles y podrían ser, bueno, pues algunos de vosotros en vuestro propio pueblo, ¿no? El hecho de que se produzca la llegada de todas estas personas supone, lo primero, un motivo, bueno, de excitación, una novedad, pero también una convulsión que al principio no resulta tanto, porque al principio lo que hay es mucha curiosidad. ¿Estos quiénes son? ¿Y qué vienen a hacer? ¿Y cuánto tiempo van a estar? ¿Y para qué han venido? De ahí, pues bueno, cada uno de los personajes de la historia empiezan a observar, otros se integran un poco más con ese equipo de rodaje que viene, otros se relacionan necesariamente porque el equipo necesita mano de obra a la hora de poner en marcha toda su maquinaria y entonces, lógicamente, genera un empleo. Todo eso es una conjunción de factores que les hace oscilar entre, bueno, el recelo, la curiosidad, la excitación y, a veces, en la más absoluta de las desconfianzas, ¿no? Entre ese equipo de rodaje está, bueno, pues la vamos a llamar la Anita Ekberg de Pondiel, aunque la historia no tiene nada que ver una con la otra, porque ella es la actriz principal de la película. Y alrededor de Augusta, pues bueno, hay otros actores, también está Paolo, que es un italiano, y lógicamente el galán de su película. Pero bueno, eso es una historia paralela, porque en primer lugar y sobre todo está la historia de Pondiel y de sus vecinos. ¿Quién cuenta la historia de la película de tu vida? ¿Quién es el protagonista principal? Uno de esos vecinos, que se llama Ute, un chaval joven, que como otros, bueno, pues entran a trabajar para la película, pues para cargar bultos, para lo que haya que hacer, y todo lógicamente es bienvenido, porque también cualquier peseta o real de la época también era bienvenido para llegar a final de mes o comer al día todas las veces que fuera posible. Entonces, este choque se produce no solo con un equipo de rodaje y con un pueblo, sino con las formas de sentir de cada uno de ellos, y teniendo en cuenta siempre, no hay que perder de vista nunca, la fecha en cuestión, el año 1957. Hay, pues como en todos los pueblos de España de aquel momento, pues bueno, gente que parecía tener todo más controlado y que las novedades no las miraban con la misma excitación que el resto de personas del pueblo. Aquí ocurre exactamente igual. Entonces, a raíz de esa gran novedad, comienzan a moverse las piezas de este puzzle, porque unos están a favor, otros están en contra, otros no están ni a favor ni en contra, simplemente están un poco a verlas venir, a ver cómo evoluciona esto. Y la película de tu vida lo que cuenta es el desarrollo precisamente de ese rodaje, que conlleva esa convivencia entre mundos que son completamente distintos. No toda la película es el rodaje, porque luego se produce una evolución e irá parando en otras estaciones que ya tendréis que ir conociendo vosotros si tenéis a bien leerla. Y a lo largo de esta historia hay muchos personajes, más de los que en un principio preveí cuando empecé a escribir. Siempre lo suelo comentar en las presentaciones, que en un principio iba a ser un reparto, digamos, para este libro bastante más breve, pero fueron surgiendo otros pequeños personajes, porque aunque parezca un vecino más, al final todo es una pieza más de ese puzzle, y que es necesario que se mueva de manera coordinada para darle un conjunto y describir esta convivencia tan peculiar que se produce. Otra de las características de la novela, y que bueno, es de los apartados que más comentarios, digamos que buenos, y en general comentarios que ha recibido,
Y ha sido la fórmula, bueno, que de alguna manera encontré para que todos esos personajes que me iban surgiendo y que no estaban previstos en el guión, digamos, no dejarles un poco en la estacada, porque resultaba que cuando aparecía alguien que, bueno, supuestamente era menos que un secundario, bueno, pues podía tener algo que aportar interesante. La fórmula que, bueno, ideé o surgió, no sé si que tuvo más si de planificación o de azar, fue la de darle voz a todos esos personajes en 3 bloques que se llaman soliloquios y que se intercalan en las diferentes partes de la novela. De esa manera conocemos por lo que pasa, y eso es lo interesante, por las cabezas de esos personajes, y que muchos de ellos no pueden decir de viva voz porque no es correcto, no es adecuado, y puede ser que reciban, bueno, muchas miradas que no son agradables. Entonces, los soliloquios son una forma de dar a conocer al lector, dan a conocer al lector opiniones que no se pueden debatir, digamos, en un foro público, que sí se hablan detrás de las puertas, a hurtadillas, o cosas que no se cuentan directamente porque forman parte de los secretos personales de todos y cada uno de los componentes de este pueblo. Entonces, de esa manera conseguí que hablaran, porque lo que realizan en realidad es una especie de monólogo interior, como todos en nuestra vida, pues solemos hablar un poco con nosotros mismos y nos acordamos del vecino y del padre del otro, pero no se lo podemos decir en la cara. Entonces, fue una fórmula ideal para eso, para que se desahogaran y a la vez, mientras hablan de sí mismos, lo que hacen es desvelar también pistas y datos que resultan interesantes para comprender todo el trayecto de lo que está ocurriendo en la película de tu vida. Lógicamente tendrá un devenir, tendrá un final más o menos sorprendente, eso espero que me lo digáis, porque yo puedo hablar de lo que puedo hablar, pero lo que me interesa es lo que tengáis que hablar los potenciales lectores de lo que hayáis leído. Quería incidir en el tema de los pueblos, que aunque se cuenta la historia del rodaje de una película, el hecho de que sea en un pueblo no es por casualidad. Tenía que ser un pueblo, eso, pequeñito, un tanto aislado de lo que ocurre en otros puntos de España, en otras poblaciones y ciudades de mayor dimensión, donde la cercanía de los años 60, pues bueno, abrían un poquito las puertas, aireaban un poquito el ambiente, pero lógicamente en una población enclavada en una zona de sierra, pues todo llegaba bastante más tarde, ¿no? Así que no les queda otra que esperar a que le lleguen las novedades, y con esta película, pues las novedades les entran por toneladas, ¿no? Porque igual empiezan a oír hablar de cosas que hasta ese momento no se hablaban en la calle, y para ellos desde luego es toda una experiencia buena, pero también queda vértigo, porque ese contacto conduce a que se provoquen conversaciones que pueden derivar en discusiones sobre esas cosas que son tabú y que no se pueden hablar abiertamente en la calle. Quería que fuera un pueblo, aparte de porque venía a cuento con el contexto de lo que estaba contando, precisamente por eso, porque soy amante de los territorios pequeños, que precisamente la palabra pequeño es un concepto que depende cómo se utilice, bueno, puede ser positivo o negativo. Parece porque algo es pequeño es menos de lo que es grande. Lógicamente no soy de esa opinión, ¿no? Entonces, por muy pequeño o poca población que tenga, pues todos y cada uno de sus miembros tienen mucho que decir, y todos son igual de interesantes, lo mismo que el que viene de fuera, ¿no? Que siempre se le tiende a alabar porque trae esas cosas que nadie igual ha visto. El hecho de que sea en Palencia tampoco es casual. Como os decía, bueno, mi familia viene de Valladolid, de Castilla-León, y en este caso de Palencia. Todo fue por, bueno, una coincidencia. Realmente fue Palencia, pero podría haber sido Burgos, podría haber sido Zamora, daba un poquito igual, ¿no? Sí que quería que fuese Castilla por aquello de ese concepto, esa idea que tenemos de una tierra fría,
Lo de árida no me gusta decir porque para eso hay que conocer Castilla, no es tan árida como parece, ¿no? Porque las cosas hasta que no se ven, pues bueno, uno tiene la información que recibe, que le llega y sobre todo de los medios de comunicación, que están muy bien y yo trabajo en uno de ellos, pero a veces también pues no cuentan absolutamente las cosas como son porque quedan muchos detalles en el tintero. Entonces el hecho de que fuera en Palencia fue eso, por una coincidencia, simplemente porque pasé allí unas vacaciones de verano con mi familia y me quedé absolutamente impresionada pues, de la zona de la Sierra Norte, porque en general yo siempre pienso y lo digo y lo repito, Castilla es una tierra muy muy desconocida y de la que no se conocen todas sus bellezas, solo se sabe que es muy grande y que está de Espeñaperros para arriba, pero lógicamente hay que descubrirla como otros tantos sitios, ¿no?, que son desconocidos. Y para mí Palencia fue una auténtica maravilla, fue un descubrimiento. Yo no tenía amistades o un entorno que me hablara, pues he estado en Palencia, pues me ha gustado mucho, me ha dejado de gustar, o sea, ni para bien ni para mal. Es como cuando decimos el dicho ese tan utilizado de Teruel no existe, pues Palencia no existe. Y como tantas otras partes de España, pues bueno, pues están un poco olvidadas por desconocidas, ¿no? Y a veces, injustamente, no es que se les trate mal, sino simplemente no tenerlas en cuenta, pues puede indicar un poco desinterés, ¿no? Pero como todo en la vida, vamos, yo soy muy curiosa y me gusta conocer sitios siempre que pueda, ¿no? Y para tener una opinión propia. Entonces, por eso, esta novela tiene mucho sabor a pueblo. Tiene mucho sabor, olor, tacto, porque me gustan los de Palencia, me gustan los de Cádiz y me gustan los de Badajoz. Me da exactamente igual. Y son lugares muy bellos para descubrir, porque parece como que estuvieran, no sé, un poco escondidos por aquello igual de su ubicación geográfica, y creo que todos los sitios, como todas las personas, tienen mucho que contar y mucho que aportar, ¿no?, a la sabiduría en general, ¿no? Parece que todo está centrado siempre en lo grande, los centros de ciudades, pero yo creo que eso, que tienen mucha voz y no se les tiene tan en cuenta como se les debería tener. Y en general, eso sería un poco la explicación de lo que va la historia. Yo solo ahora pues podría comentar el hecho de lo que ha supuesto y lo que está suponiendo para mí esta experiencia, porque yo soy una novata en esto de las letras, siempre me ha gustado escribir. También mi trabajo consiste en escribir, aunque es otro tipo de formato completamente distinto. Y en este, bueno, pues se me permite pues libremente expresar lo que quiero, como quiero y como puedo, claro. Y cada día, en lo posible, mi meta es siempre mejorar y saber sobre todo lo que piensan y opinan las personas que cogen y están cogiendo esta novela y me están dando sus opiniones, algo en lo que insisto mucho y doy mucho la matraca, porque para bien o para mal lo importante es tener opiniones. Si es para bien, no para sentirme halagada, sino porque, bueno, igual así puedo pensar, ¿no?, que es algo digno de cualquier lector que quiera pasear por un sitio y una historia, pero lo interesante también son los comentarios, no negativos, que también, pero sí los que tienen un sabor constructivo, todo para mejorar, porque cualquier lector es válido. Me da igual el que lee mucho, el que lee poco, el que incluso ha leído esta novela y no había leído nunca. Lógicamente esto tiene mucho de amistad, de cariño, de familia, porque es un proyecto muy, muy personal y que tiene pues mucho corazón. Entonces, claro, a mí me ha hecho ilusión pues comentarios que me han hecho personas eso que nunca han leído. Bueno, yo lo comentaba hace poco, mi padre no es una persona de leer novelas. Yo le he visto siempre leer, le encanta leer las enciclopedias para saber qué extensión tienen los ríos o cómo se llama esta montaña. Le gusta ese tipo de datos, pero nunca había leído una novela. Para mí, el hecho de conseguir que mi padre lea una novela, para mí es algo muy especial. Solo por eso ha merecido la pena y merecerá la pena lo que venga. Y lo digo de corazón, es que es así, ¿no? Así como mi madre sí es más lectora, pero
mi padre no. Entonces que escuchar comentarios de mi padre diciendo, mejor es que esto me recuerda, claro, en el pueblo cuando yo era pequeño, pues fíjate, si es que esto era igual. Lógicamente no es igual por casualidad, ¿no? Es porque he consultado mucho, he preguntado mucho a personas de una determinada edad, a mis cuñados, siempre lo digo, a Maribel y a Luis, a mis padres, sobre qué cosas había en esta fecha, porque claro, hoy en día está internet y parece, y es verdad, aporta mucha información, pero hay que contrastar mucho, porque se puede meter mucho la pata y al final los verdaderos datos los dan las personas que han vivido las cosas. Entonces, para mí ese ha sido fundamentalmente una fuente de información principal y básica para poder darle contenido a estas páginas. Y cuando te dicen, es que me recuerdan a mi pueblo cuando yo era pequeño y tal, pues no es que me haga ilusión, es que no quepo en mi de gozo. Para mí eso es una satisfacción tremenda, ¿no? Y cuando te dicen, pues bueno, que es verosímil, yo pregunto a mucha gente que igual no tiene la afición de la lectura, pero sí ha leído esa novela por amistad, por ser familiar, y te dicen, no, sí, es verdad, si es que esto pasaba, esto me pasaba a mí, pues fíjate qué curioso. Bueno, pues a mí ese tipo de comentarios me llena muchísimo. Lo mismo, insisto, en aquellos comentarios que te dicen, no, pues esto en mi pueblo pues no era así, pues yo creo que te has equivocado, o yo aquí habría puesto tal o cual. Todo ese diálogo con las personas que lo leen es absolutamente necesario, al menos para mí, como persona que acaba de empezar y que lo único que quiere es escuchar, pues eso, valoraciones de todo tipo para saber si merece la pena que pueda seguir escribiendo. Yo aún así amenazo con seguir haciéndolo porque es algo que siempre he hecho, no a escondidas, pero sin ninguna pretensión. Y bueno, ha tenido que llegar a este momento, en esta edad, todo en la vida tiene su momento y es ahora cuando esto se ha convertido en una novela de papel, pero bueno, las letras siempre me han gustado, sobre todo para leerlas, pues yo soy una lectora voraz, yo leo muchísimo, me encanta que me entretengan, que me cuenten sobre historias de ficción, historias que no han existido o historias que han existido. Entonces, cuando lees los libros y ves lo que sientes cuando esa historia te ha llegado, bueno, pues me daba mucho vértigo pensar que yo pudiera causar una sensación similar. Entonces, simplemente el hecho de poder acercarme a esa posibilidad para mí es un triunfo. Lógicamente es importante que la novela tenga nuevas ediciones, que se venda, pero la sensación que produce el hecho de pensar que una persona está disfrutando en su casa y que son las 12 de la noche y no puede cerrarlo porque quiere seguir leyendo eso que yo he sentido tantísimas veces y quiero seguir sintiendo, pues yo con eso me doy por satisfecha. Así que bueno, no os puedo contar mucho más porque si no me puedo tirar aquí hablando un montón de tiempo. Yo solo eso, quería insistir en que es muy importante seguir recorriendo todos los sitios para darla a conocer y que me gustaría saber vuestra opinión si os apetece leerla. Así que muchísimas gracias, para mí es enorme que estéis aquí y no lo digo porque esté en Jimena, me encanta Jimena de la Frontera, vamos, quienes me conocen aquí saben que no se puede decir, pero dentro de la comarca del Campo de Gibraltar, pues Jimena y Castellar son los pueblos pequeñitos, los núcleos más rurales, y yo personalmente me encantan. Y como digo, si ya tienen castillo, yo ya, pues no quiero más. Soy un amante de las piedras. Me gusta más una piedra que un tonto, que se suele decir, ¿no? Así que muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis, si queréis.